acá entonces como candidato a la presidencia por el Partido Independiente, agradecer nuevamente a la Asociación Rural del Uruguay por ser la anfitriona de este evento que se va convirtiendo en un clásico de lo que significa el momento de reflexionar y también particularmente en un año donde estamos definiendo los próximos 5 años del país. Las palabras de Diego O'Neill me dejaron pensando, voy a salir un poquito del libreto que tenía establecido, porque en representación de la Confederación de las Cámaras Empresariales, que además, debo decir, elaboró un documento que nosotros reivindicamos como muy positivo y que tiene grandes coincidencias con nuestro planteo, lo estuvimos discutiendo incluso con las autoridades de la Confederación, reiteró la idea de la urgencia y la velocidad con que hay que hacer ciertos cambios. Y a mí me parece que ese es un tema central para un país que por definición tenemos una cadencia más lenta, más gradual. Quizás está en nuestro ADN esa cosa de ir resolviendo los asuntos de manera más pausada. Y vivimos en un mundo que ha cambiado de velocidad y que requiere de otros ritmos para resolver los problemas, bajo la pena, en caso contrario, de irnos quedando atrás en el mundo. En ese sentido, entonces, yo creo que tenemos que tomar seriamente el planteo que nos hace la Confederación en el sentido de acelerar los ritmos de la toma de decisiones en nuestras políticas públicas, lo cual, si miro para atrás y analizo lo realizado en este gobierno, la verdad, debemos decir que, dadas las condiciones de adversidad que enfrentamos a lo largo de él, que nos hicieron dedicar buena parte de los primeros años de este gobierno a la principal adversidad, que fue la pandemia, bueno, el saldo es que hemos actuado rápido, hemos aprobado una ley de urgente consideración, hemos aprobado, y yo les digo, hubiera sido fácil para este gobierno decir, bueno, la reforma de la seguridad social, dadas las circunstancias que hemos vivido, la dejamos para más adelante. Pero no. Este gobierno, y quien habla en la medida de su lugar que le tocó ocupar, entendimos, y el presidente de la República particularmente entendió, que había que hacer lo que hay que hacer. Y eso es gobernar pensando hacia adelante. Eso es gobernar pensando en las generaciones futuras y por eso llevamos adelante esta reforma de la seguridad social que yo no tengo ninguna duda que el tiempo va a demostrar que es histórica y que le permitió al país avanzar hacia el futuro con garantía. Siempre perfectible, nadie piensa que una ley es perfecta, toda ley luego debe ser objeto de análisis, de retrospectiva, pero no hay ninguna duda que la reforma de la seguridad social es un ejemplo de un gobierno que le puso el pecho a las balas, no solo enfrentando la adversidad de la pandemia, de la sequía, de los problemas de competitividad y de precios con Argentina, sino además diciendo que había que hacer las cosas que teníamos en carpeta para hacer. Y además nos retiramos con 80.000 puestos de trabajo más de los que había cuando empezamos, y nos retiramos con un salario real mayor al que había en 2019, más allá de todo lo que ha garganteado la oposición, que por otra parte, la verdad, cuando uno se pregunta qué proponen para hacer sobre temas centrales para el país, no encontramos respuesta. Y a mí me preocupa mucho eso, porque yo hubiera querido durante estos años una oposición constructiva, que aportara ideas, que aportara propuestas. Voy a dar el ejemplo otra vez de la reforma de la seguridad social. La reforma de la seguridad social, ellos participaron, la oposición estuvo incorporada desde el principio en la comisión de expertos, luego el presidente de la República le fue a llevar el anteproyecto de ley de reforma de la seguridad social a la sede del Frente Amplio para pedirles que aportaran elementos antes de enviar el proyecto de ley al Parlamento. Nada, cero. Y cuando les preguntan hoy qué van a hacer con la seguridad social, dos respuestas. Lavarse las manos frente a un plebiscito que de ganar tira por la borda al país. Y lo digo, miren que todos los que me conocen saben que yo no soy de decir cosas tremendistas ni radicales, pero
tengo que decir, este plebiscito lleva al país a la catástrofe, lleva al país al fracaso. Embarca al Uruguay, para decirlo de una manera que se entienda, por el camino que el kirchnerismo llevó a la Argentina hace 15 años cuando eliminó el régimen mixto, y hoy las jubilaciones argentinas son una vergüenza. Son absolutamente mínimas. Entonces, tenemos que ponerle cara a este tema. No tenemos que obviar la discusión de un tema en el que nos va la vida, porque algunos dicen, y yo comparto, me parece que importa poco quién gane, si gana el plebiscito, porque el que gane no va a poder hacer nada de las cosas que tenemos que hacer, porque se va a enfrentar a un déficit calamitoso que además nos va a desandar un camino que hemos construido entre todos. Por eso es muy grave que la oposición se lave las manos, porque decir libertad de acción es lavarse las manos. A mí me parece importante que hayan aparecido una centena de técnicos y de políticos del partido de oposición que dijeron las cosas que había que decir. Pero los quiero en la cancha, no los quiero con un documento y después esperar a ver qué pasa. Lo mismo que los candidatos a presidente y a la vicepresidencia del partido que pretende sustituir a esta coalición en el gobierno. Dicen que no van a votar, pero hagan campaña, señores, porque esto no es menor. Y un partido político, yo entiendo la política de esa manera, frente a los temas hay que tener posición y hay que defender las posiciones que se tienen. Esa es la manera en que se debe hacer política, en serio. Lo otro es la mala política. Lo otro es mirar para el costado. Lo otro es esperar a ver qué pasa. Y yo creo que para hacer así más vale irse que dedicarse a esta actividad tan noble como es la política. Entonces, yo quiero decirles, vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer. Y en este periodo de gobierno que empezará el año que viene, tenemos tareas pendientes. Y las tareas pendientes, yo voy a referirme ahora a ellas, tenemos que asegurar un equilibrio, ir a una reducción del déficit fiscal y del gasto público, generar un incremento de la competitividad. Este gobierno aprobó la regla fiscal, una reivindicación que nosotros veníamos haciendo hacía mucho tiempo y que aplaudimos absolutamente, pero hay que profundizar la regla fiscal. Es un logro relevante, pero tenemos que desarrollarla en mayor profundidad y con mayores garantías para asegurarnos a nosotros mismos el control que tenemos que tener en el ejercicio del gobierno quienes tenemos la función de gobernar. Tenemos que modernizar y profesionalizar la gestión pública. Tenemos que revisar la estructura de gestión del Estado. Hay que crear una comisión de desburocratización del Estado que se dedique a a revisar todos los trámites, regulaciones, tasas, certificados, todo lo que de alguna manera hoy es un obstáculo para el crecimiento de la economía. Es un obstáculo por dos razones, porque encarece y porque además demora, justamente en sentido contrario a la velocidad con que tenemos que actuar. Y hay muchas cosas que se superponen, que son inútiles, que son el resultado de un Estado que muchas veces se justifica a sí mismo inventando tareas o inventando requisitos o inventando regulaciones que al final no sirven más que para engordar un Estado que en ese sentido no funciona bien. Yo creo que hay que volver a aquello, algunos que tienen más años se acordarán, al decreto 500 de la época del Tito Sallagués, en donde hubo un proceso de desburocratización. El Uruguay está hoy en una situación donde debería volver a actuar en ese sentido. Tenemos que implementar la carrera administrativa de los funcionarios del Estado. En ese sentido, nuestro representante, nuestro compañero Conrado Ramos, desde la Oficina de Servicio Civil, impulsó dentro de lo posible esto, pero también quiero decir, frente a estas cosas que implican la reforma del Estado, hay resistencias burocráticas, porque el Estado se defiende a sí mismo, pero también políticas. También políticas.
Hay muchos jerarcas que después que asumen un cargo en una oficina se mimetizan con esa oficina y terminan defendiendo la chacra. Y eso es un problema que tenemos como sistema político. No le echemos la culpa solo a la burocracia estatal. También tenemos un problema entre nosotros mismos y tenemos que superarlo porque si no, no estamos cumpliendo bien con el objetivo de aceptar que haya cosas, que haya gente que no les gusta, pero que hay que hacerlas igual, porque es la única manera de avanzar. Tenemos que extender las normas de objetividad y de concurso para el acceso a la función pública en los gobiernos departamentales, por supuesto. ¿Por qué vamos a tener dos reglas de juego entre los funcionarios públicos? Hay que hacerlo. Y aunque a algunos no les guste, es lo que pensamos nosotros desde el Partido Independiente. Tenemos que fortalecer los organismos de transparencia. La JUTEP tiene que tener mucho más poder del que actualmente tiene para controlarnos a nosotros, a los que gobernamos, para que cuando ocurran cosas que no son debidas o existan sospechas pueda investigarse. La JUTEP hoy no tiene instrumentos ni recursos ni humanos, ni materiales, ni financieros para cumplir con su tarea, y ese es un problema, porque abre una puerta a que mañana tengamos disgustos. Entonces es muy importante generar mecanismos de control y el Tribunal de Cuentas tiene que tener capacidad cuando observa gastos importantes a partir de ciertos montos, tiene que tener un efecto suspensivo. No sirve que el jerarca reitere el gasto y siga adelante y después tengamos construcciones de más de 100 millones de dólares como el Antel Arena, que fue observado todo desde el principio al fin y sin embargo se arregló por la vía de la reiteración del gasto. Es necesario también avanzar en el campo de las empresas públicas con nuevas regulaciones que bajen los costos de tarifas monopólicas, que permitan mejorar las posibilidades de desarrollo del sector productivo, del aparato productivo y económico. El principal impulso para el crecimiento que comparto, ese es el gran objetivo, no podemos seguir viviendo a tasas del 2% anual porque el Uruguay se va quedando atrás. La clave es la productividad. La clave son saltos de productividad. Si no logramos saltos de productividad de alcance general, no vamos a poder mantener el nivel de empleo, salarios y rentabilidad empresarial que aspiramos a seguir mejorando. Y esto tiene historia. Tarde o temprano, si no hay un salto de productividad, alguno de estos aspectos va a estar afectado, como pasó en el gobierno pasado. En el gobierno pasado, a partir del 2015, 2016, al no haber habido un salto de productividad, se empezó a ajustar por empleo, por eso cayó el empleo, porque era imposible mantener empleo, salarios y rentabilidad. Y no quiero que después de haber llegado a logros como los que hoy tenemos, de mejora del empleo, del salario, y que tengamos un sistema productivo en crecimiento, lento pero crecimiento, no quiero que tengamos que ajustar hacia abajo en ninguno de esos rubros. Y para eso hay que dar saltos de productividad y para eso hay que invertir en ciencia y tecnología, porque los saltos de productividad tienen que ver con la incorporación de la tecnología al aparato productivo. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que construir un pacto social para avanzar en el camino de la mejora de la productividad. Y por otro lado, tenemos que seguir trabajando con el Instituto Uruguay 21, desarrollarlo mucho más, darle muchos más poderes, porque es fundamental generar políticas e incentivos para darle valor agregado a nuestra producción. Nuestra producción necesita que darle valor agregado no sea incrementar costos y riesgos de pérdida, sino que sea un buen negocio. Y en ese sentido es fundamental avanzar. Y también tenemos que avanzar en las relaciones laborales, campo que me tocó directamente en estos años, porque sin perjuicio de los avances que recién Diego mencionaba y que nos dan orgullo, el tema de las ocupaciones, el tema de lo que significó la ley de negociación colectiva, los cambios en la ley de negociación colectiva, tenemos cosas pendientes, entre ellas la importancia de flexibilizar las representaciones sociales para eliminar las rigideces actuales que terminan concentrando el poder de decisión en las instancias más altas.
También tenemos que establecer mecanismos objetivos para los descuelgues y tenemos que flexibilizar las normas con respecto a la distribución de los tiempos del trabajo y del fraccionamiento de las licencias. En materia internacional, ¿qué les voy a decir? Seguimos creyendo que, bueno, es la razón del artillero. El Uruguay tiene un mercado muy pequeño y, por lo tanto, nuestro crecimiento depende de la apertura al mundo. Y hay que seguir empujando. No hay que venderse espejitos. Irse del Mercosur no es una opción para el Uruguay, pero sí sigue siendo una opción reclamar y aprovechar las oportunidades. Hoy, en estos días, se ha abierto alguna ventana. Hay que aprovecharla. Hay que aprovechar decisiones que en algún momento están favorables para conseguir resoluciones que nos permitan salir de aquel brete que se generó hace ya unos cuantos años. Pero tampoco podemos descartar, si el Mercosur sigue siendo tan contradictorio con nuestras posibilidades, tampoco podemos descartar la posibilidad de negociar y acordar un estatuto diferencial que permita a un país como el nuestro, de las dimensiones como el nuestro, desarrollar un camino propio con acuerdo de partes y no tener el problema que tenemos hoy de que no podemos avanzar porque es una camisa de fuerza que nos tranca las oportunidades. De todas maneras, el acuerdo transpacífico es una gran oportunidad porque ahí son una veintena de países y entraríamos directo y ahí el bloqueo no tiene ninguna significación, o mejor dicho, no se podría verificar. Termino con 2 palabras sobre los temas sociales. Para este partido, reducir la pobreza infantil a la mitad es nuestra prioridad número 1. Lo estudiamos, lo analizamos, nuestros técnicos han hecho los cálculos, es perfectamente posible. Por supuesto que necesitamos que el país crezca, pero también necesitamos que el país distribuya en los lugares donde después, si no hay vuelta de hoja. Si queremos recuperar la seguridad, tenemos que tener un país mucho más equitativo y tenemos que bajar la deserción estudiantil y tenemos que vincular, y esto para mí es central, la educación con el trabajo. Si seguimos educando totalmente ajenos al mundo del trabajo, como lamentablemente el sistema educativo uruguayo sigue siendo, es muy difícil bajar el desempleo juvenil que tenemos, porque los gurises no adquieren las capacidades y las competencias que se requieren hoy en un mercado de trabajo. El mercado de trabajo va mucho más rápido que el sistema educativo. El sistema educativo es burocrático, es lento, es refractario a los cambios, mientras que el mundo del trabajo es una luz. Y por lo tanto el Uruguay de hoy tiene que quebrar esa dicotomía, porque si no vamos a tener problemas con las generaciones jóvenes, y son pocos los jóvenes, y son pocos los niños. Bueno, tenemos que darles oportunidades reales para que puedan tener lo mejor en nuestro país. Así que nada, simplemente esos son los compromisos que tenemos y que queremos impulsar en los tiempos que vienen. Hay que derribar las barreras, voy a decir algo que es un tabú en la educación, hay que derribar las barreras entre la educación técnica y no técnica. No existe una educación técnica sin teoría, no existe una educación no técnica sin técnica, es decir, sin el aterrizaje en el trabajo concreto. Y hay que pensar si no llegó la hora de romper esa barrera entre la UTU y secundaria para crear una educación media, completa e integral. Muchas gracias.